Qué bueno que sigue con nosotros, y lo prometido es deuda, se lo veníamos anunciando desde el inicio de este espacio informativo, y me da mucho gusto tener aquí en el estudio por primera ocasión en Cuatro Noticias a Juan Carlos Romero Pix, nuestro exgobernador y quien actualmente es senador por el Partido Acción Nacional. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por recibirme. Nos da mucho gusto recibirte en este espacio y por supuesto queríamos tu opinión, era muy necesaria a lo largo de esta semana que hemos estado abordando el tema de la reforma educativa. El senador está en 4 comisiones, pero actualmente preside la que tiene que ver con la educación, es por eso que es tan importante su opinión al respecto. Juan Carlos, ¿cómo has visto todo el proceso de esta reforma en Cámara Alta, en Cámara Baja? Y bueno, más adelante hablaremos de las adecuaciones que tendremos que hacer para su aplicación aquí en el Estado. Cuando inicia un nuevo gobierno, siempre hay expectativa de dónde va a estar los cambios. Y parte de eso es la necesidad de hacer una reforma educativa. Eso por decir que esto es apenas el inicio de un proceso, no es una reforma educativa. Se origina por un acuerdo de 3 partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD, el presidente de la República, y turnan una iniciativa que lo que persigue es que el educando tenga una educación de calidad, profesores de calidad. Esto se anuncia el 10 de diciembre, se aprueba en el Senado de la República el 20 de diciembre y el 21 en la Cámara de Diputados, y hace una semana, el jueves de la semana pasada, ya el Congreso también determinó que procedió la reforma constitucional y esperemos que el próximo presidente de la República haga la publicación correspondiente. A veces uno tiene que aclarar lo que no son las cosas. Claro. Y voy a empezar quizá por aclarar, esto no es para privatizar la educación, no es para incrementar las cuotas, no es contra los maestros, sino por el contrario es perseguir un espacio en donde lo que queremos son 4 cosas muy concretas. Primero, se introduce en el texto de la Constitución por primera vez el que buscamos una educación de calidad. Segundo, al preguntarnos quiénes son los actores, se incorpora por primera vez el concepto de que los padres de familia y la sociedad civil organizada tienen mucho que decir, y aquí la participación de los padres de familia es fundamental. Tercero, el que se hace una evaluación obligatoria a todos los docentes, tanto los de primer ingreso como a los que están ya en ejercicio, no con un carácter punitivo, sino para ver cuál es su desempeño, y que para el ingreso, la permanencia y la promoción se hacen evaluaciones y tienen consecuencias. Si eventualmente un profesor tiene un bajo desempeño, habrá que reglamentar el detalle, se le darán oportunidades para formarse mejor, para tener oportunidades de manera subsecuente. Esto lo comento porque la dirigencia magisterial, por los motivos que sean, están diciendo cosas completamente inexactas, de que esto viene contra los maestros, y ya promovieron 1 millón de amparos contra la ley federal del trabajo cuando ni siquiera les aplica. La ley federal del trabajo aplica estrictamente a la relación del régimen privado, y las descentralizadas por un profesor está en otra parte de lo que llamamos el apartado B, el artículo 123 de la Constitución. Es como si yo voy a Guatemala a pedir un amparo sobre una ley sobre México. No aplica. Y finalmente hay un aspecto en donde un órgano muy serio, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que creó el presidente Fox como un órgano concentrado, y el presidente Calderón lo transforma en descentralizado, ahora va a tener un rango de autonomía constitucional como el IFE, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y va a seguir haciendo las evaluaciones del sector educativo para ver cómo es que podemos mejorar. El peso que necesitaba y por supuesto esta independencia para poder trabajar. Qué bueno que aclaraste el tema de los maestros, de la desinformación y de lo que realmente no es esta reforma, porque a lo largo de esta semana, como tema de la semana, valga la redundancia, hemos estado hablando acerca de la reforma, y principalmente las llamadas que nos han llegado de Guanajuato y del resto de los municipios de la entidad han sido de profesores, por un lado, que piensan que es algo contra ellos, que se están quejando, que se hizo una cacería de brujas, por toda la desinformación que bien comentas. Lo cierto es que queremos que todos crezcan en calidad y que tengan las mismas oportunidades, no deben de temer, tendrán que estar en el entendido quienes se consideren en un nivel muy bajo, que tendrán que trabajar más, pero que habrá las oportunidades y las herramientas, y que es en bien de ellos salir de esta zona de confort, y de los padres de familia que decían que se iba a privatizar, cosa que hemos ido aclarando a lo largo de la semana. ¿Qué sigue después en este proceso? Ya platicamos de todo lo que implica, de esta última parte que le corresponde al presidente de la República. ¿Después qué sigue, Juan Carlos? Después de que se promulgue, se va a desdoblar la reforma constitucional para primero establecer un servicio profesional docente
desde la formación inicial en la normal, luego el ingreso, la permanencia, el reconocimiento, la promoción y esperamos una jubilación más digna, todo el ciclo completo. Segundo, en los próximos 180 días, a partir de la promulgación, se va a integrar en los primeros 60 días el órgano de gobierno del INE, ya con la figura del órgano constitucional autónomo, y luego se va a establecer la ley orgánica del INE en un plazo máximo de 6 meses. Por separado se van a trabajar otras cosas que la propia reforma quiere poner en perspectiva. Por ejemplo, que las escuelas se abran a jornadas de tiempo completo, es el concepto que vamos a trabajar, el que haya una autonomía de las escuelas, para que dentro de las escuelas se puedan tomar decisiones más claras, porque las secretarías son las que toman casi todas las decisiones. Y se va a revisar también el régimen laboral por el sindicato, porque desde 1946 hay aspectos que le tocan estrictamente al patrón, que es la Secretaría de Educación local, o a la Secretaría de Educación federal, que de manera mixta estaban compartiendo, o que el sindicato venía tomando decisiones. O por ejemplo, también se va a revisar el tema de los alimentos chatarra, claro, en donde queremos que precisamente los niños en las escuelas tengan un mejor aspecto. Que la formación también sea alimentaria, ¿no? Sí, ahora este es apenas un proceso porque falta ver contenidos educativos, falta ver el tema de financiamiento, hay aspectos también muy importantes del régimen laboral que no están en la reforma y que también va a ser importante hacer. Y no es contra el sindicato, claro, pero todos queremos un sindicato con democracia, transparencia sindical, rendición de cuentas, saber, por ejemplo, los que están en licencias y condiciones, por qué están así, si es que hay excesos, que se vayan corrigiendo. Que se vayan o por todos los ejemplo, que se pudieron haber formado en el proceso. Sí, o en entidades federativas como en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde ha habido paros ilegales de parte de los maestros, por fortuna no en Guanajuato, y que por más noble que sea una causa, la no tiene por qué pagar. Muy bien, Magaros. Se nos termina el tiempo de este bloque y yo quisiera hacer la invitación, externarla para que nos visites más adelante para ver cómo va avanzando todo este proceso, cómo lo perciben ustedes y lo que consideras que habrá de hacerse como guanajuatense. Mucho gusto. Yo aprovecho para señalarle a la audiencia que es un proceso que tenemos que escribirlo entre todos. No es algo que va a venir de la autoridad. ¿Quiénes son los grandes actores? Los padres de familia y los maestros. Y con ellos tenemos que estar. Juan Carlos Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que no sea la última. Señores, vamos a una pausa, regresamos con los deportes. Esto es 4 Noticias de la Noche.